Hola, buenas tardes a todos. La verdad que he dudado bastantes veces si hacer este formulario de química de segundo bachillerato o no. Es bastante complicado resumir en unas cuantas páginas las fórmulas, los conceptos, la teoría, los problemas, ejercicios de un curso de 9 meses. Bueno, lo he intentado y espero que seáis benevolentes conmigo. Empezamos a verlo. El primer tema es el tema de química general. Y bueno, y todas estas ecuaciones las conocéis de primero de bachillerato de cursos anteriores. Aquí tenemos las ecuaciones de los gases, la fracción molar, el porcentaje de una disolución, condiciones normales, la fórmula de la densidad de los moles, el número de Avogadro o la molaridad. Pasamos al siguiente tema. El siguiente tema es el del átomo. Aquí he puesto la ecuación de Planck, energía igual a H por F, H es la constante de Planck, y también he tratado los números cuánticos, los cuatro números cuánticos, el principal, secundario, magnético y de spin, los valores que puede tener y lo que significa cada uno de estos números cuánticos. El nivel energético, también podría haber puesto el tamaño de la orbital, la forma de la orbital para el segundo número cuántico, la orientación de los orbitales y el sentido de giro de los electrones. Si el número cuántico secundario L vale 0, el orbital se llama S. Si vale 1, se llama P. Si vale 2, se llama D. Y si vale 3, se llama F. Para acordarlo de una forma fácil, soy profe de física. Esto lo podéis cambiar si os llamáis Paco, si os llamáis Pepe, si os llamáis Patricio, si os llamáis Petronilo. Soy Petronilo de física. Bueno, y esta es la forma en la que se van llenando los diferentes orbitales de menor a mayor energía. Primero el orbital 1s, el orbital 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Es decir, tenéis que ir siguiendo estas flechas desde abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Recordad que en los orbitales s caben 2 electrones, en un orbital y caben 2 electrones, en los orbitales p caben 6 electrones, en los d 10 electrones y en los f 14 electrones. Bien, seguimos con el tema 3. El tema 3 es el de la tabla periódica. Bueno, aquí tenéis una tabla periódica súper reducida. La verdad es que aquí no hay fórmulas, es de teoría, pero bueno, recordar que la línea roja nos indica cómo aumenta el radio atómico. Cuanto más abajo estemos y más a la izquierda estemos, más grande es un átomo. Evidentemente eso no es ninguna razón, y si os lo preguntan, lo tenéis que razonar. Pero bueno, esto es una forma de acordaros. Por ejemplo, el cesio es más grande que el sodio. Por ejemplo, el potasio es más grande que el arsénico. ¿De acuerdo? Hacia abajo y hacia la izquierda. Y justo al revés cambian la afinidad electrónica, la energía de ionización y la electronegatividad. Crecen hacia arriba y hacia la derecha. Por ejemplo, el flúor es más electronegativo que el cloro. Y aquí un pequeño resumen. Los grupos van del 1 al 18. Los nombres he puesto solamente algunos. Aquí podía haber puesto los térreos, ¿cómo se llamaban estos? Los carbonideos, nitrogenoideos. Pero bueno, estos son los nombres más usuales. Las configuraciones acaban en S1, en S2, de 1 a D10, todos los elementos, todos los metales de transición, P1 a P6, los de este segundo bloque de la tabla periódica. Y aquí pongo, porque viene algunas veces bien para hacer los enlaces, las configuraciones electrónicas, los electrones que tienen en la última capa. 1, 2, todos estos son 2, puesto que los orbitales D están más hacia el interior que el orbital S inmediatamente superior. Y de aquí P1, P2, P3 hasta P6. Bien, seguimos y vamos al tema 4, enlace químico. Bueno, quizás es de los temas más larguillos, más complicadillos, quizás, aunque no tiene problemas, pero los conceptos teóricos no son demasiado fáciles. Este es el ciclo de Born-Haber, es cómo se forma un compuesto iónico a partir de su elemento en su estado natural. Por ejemplo, he puesto la formación del cloruro de sodio a partir de sodio sólido y cloro gaseoso. Requiere la energía de sublimación para pasar el sodio a estado gaseoso, de ionización para arrancarle un electrón. Tenemos que romper la molécula de cloro, media molécula de cloro, por lo tanto media energía de disociación, y tenemos que darle un electrón. Aquí se desprende energía. También la energía reticular es cuando se unen. Aquí estos dos signos tendrían que estar como superíndice y bueno, no tiene importancia. Se unen los iones para formar el cristal iónico. Y se desprende una energía a la que llamamos energía reticular. La energía total del proceso será la suma de toda esta energía. ¿De acuerdo? Bueno, las hibridaciones del carbono son o sp3, o sp2 o sp. sp3 es cuando todos los enlaces son sencillos. Enlaces sencillas he puesto aquí. Vamos a cambiarlo, sencillo.
SP2 cuando hay enlace doble y SP cuando hay un enlace triple o hay dos dobles. Esto sería como un super resumen de la geometría de las moléculas. Si hay dos pares de electrones, la molécula sería AX2, sería lineal. Un ejemplo, por ejemplo, el hidruro de berilio, el ángulo sería 180 grados, y bueno, aquí tenéis todo. Evidentemente, los que más caen con mucha diferencia es hasta aquí, hasta 4 pares de electrones. Los de 5 y 6 prácticamente no caen nunca. Acordaros que los enlaces de hidrógeno se forman cuando el flúor, el oxígeno o el nitrógeno están unidos directamente al hidrógeno. Fuerzas de estos enlaces. Los enlaces más fuertes son los covalentes atómicos, luego los iónicos, luego las sustancias metálicas y luego las sustancias covalentes moleculares. ¿Qué partículas constituyen cada una de estas sustancias? Pues cationes y aniones en las sustancias iónicas, moléculas o átomos en las covalentes y cationes y electrones en las sustancias metálicas. No se ha acabado este tema y queda una tablita. Es la tabla de las propiedades más importantes de las sustancias moleculares, atómicas, iónicas o metálicas. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí lo tenéis. Esto es un resumen, un super resumen. Evidentemente, con esto no se aprueba. Evidentemente, hay que estudiarse todas las propiedades y, sobre todo, razonar a qué se deben. Aquí no hay nada razonado, pero sí deberíais de intentar razonar todas las cosas que vienen en estas tablas. Tema siguiente, tema 5, cinética química. Bueno, este es un tema que cae poco, es corto, no tiene demasiada importancia, para mi punto de vista. Esta podría ser una reacción general, A más B para dar C más D, con sus coeficientes estequiométricos, y la velocidad de esta reacción, bueno, pues ya sabéis que se puede poner de esta forma. También, esta otra de aquí. Alfa y beta son coeficientes experimentales. No he dicho que la suma de alfa más beta es el orden total de la reacción. Bueno, podría escribirlo ahora, pero no hace falta, ¿no? Alfa más beta es el orden total de la reacción. Alfa sería el orden parcial con respecto a A y beta sería el orden parcial con respecto a B. Hay factores que influyen en la velocidad de las reacciones como la temperatura, la concentración, la presión, el estado de agregación, la presencia de catalizadores, etc. Bueno, vamos a un tema importante, sobre todo en problemas. Este cae mucho en problemas. El del equilibrio químico. Aquí he puesto un equilibrio químico general, A más B para dar C más D. K sub C, cuando es mayor que Q sub C, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Tened en cuenta que K sub C tiene las concentraciones de la sustancia en el equilibrio, mientras que Q sub C sería todo igual, nada más que con las cantidades que nos den, sin que haya llegado al equilibrio. Por lo tanto, si K sub C es mayor que Q sub C, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Qué hago yo para acordarme? Los pongo en orden alfabético, K y Q, y el signo mayor me indica para dónde va la reacción. ¿Qué es mayor? Para la derecha. ¿Qué es menor? Iría para la izquierda. Bueno, Q sub C en función de las concentraciones, K sub C en función de las concentraciones, K sub P en función de las presiones parciales, y esta es la relación que hay entre las dos constantes. Recordad lo que es la presión parcial de un gas, el número de moles de dicho gas, número de moles total, presión total. Delta N es el incremento de moles gaseosos. En las constantes de equilibrio solo tendremos en cuenta las sustancias en disolución o en estado gaseoso, y las constantes de equilibrio no tienen unidades. Podría haber puesto aquí algo también del Le Chatelier. Es cómo se desplazan los equilibrios cuando modificamos dicho equilibrio. Bueno, lo comento brevemente. Si sube la temperatura hacia donde sea endotérmica, si sube la presión hacia donde hay menos moles gaseosos, si aumenta la concentración de una sustancia en sentido contrario, quitando esa sustancia, y los catalizadores no influyen. Bueno, ya digo que es un super resumen. Por ejemplo, aquí tenemos un equilibrio de una sustancia insoluble. Por ejemplo, he puesto uno como este, podría haber puesto cualquiera. He puesto el hidróxido de hierro 3. Al disociarse en agua se forma el ion férrico, el ion hierro 3 positivo, y 3 iones hidroxilo. La cantidad que habrá de hierro, la concentración que habrá de hierro será la solubilidad, mientras que de ion hidroxilo será el triple de la solubilidad. La constante de este equilibrio es K sub S y está relacionada de esta forma con la solubilidad. Tema 7. Reacciones ácido-base. Muy relacionado con lo anterior. Fijaros que de nuevo son equilibrios. Por ejemplo, aquí tenemos el equilibrio de un ácido y la constante de ese equilibrio se llama K sub A. Concentración de los productos, concentración de los reactivos, pero se suele utilizar mucho
que es igual a C alfa cuadrado partido 1 menos alfa, donde C es la concentración inicial del ácido y alfa el grado de disociación. Lo mismo podemos pensar para una base. Recordar que los ácidos se caracterizan porque ceden un protón al agua, iba muy lejos yo, al agua, y se transforman a negativo, mientras que una base cualquiera lo que hace es captar un protón del agua. ¿De acuerdo? Los ácidos producen iones hidronio, las bases producen iones hidroxilo. Recordad que el pH menos el logaritmo de la concentración de iones hidronio, el pOH menos el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo, la suma de los dos, pH más pOH, 14. Esto cae de vez en cuando, pocas veces, pero de vez en cuando. Son la hidrólisis de sales. Hay de 4 tipos, de ácido fuerte y base fuerte, como el cloruro de sodio, disolución neutra. De ácido fuerte y base débil, como el cloruro de amonio, disolución ácida. Evidentemente tenéis que saber por qué la disolución es ácida. Sales de ácido débil y base fuerte, como el cianuro de sodio, disolución básica. Y sales de ácido débil y base débil, como por ejemplo el cianuro de amonio, bueno, pues va a depender de las constantes de acidez y basicidad, de cuál sea mayor o menor de ellas. Tema 8. Electroquímica. Primero, reacciones redox. Evidentemente tenéis que saber cómo se ajustan las reacciones redox, es lo más importante del tema. Recordar que en la oxidación se produce una subida del número de oxidación y por lo tanto una cesión de electrones. En la reducción se produce una bajada del número de oxidación y una captación de electrones. El oxidante se reduce y el reductor se oxida. Por ejemplo, el oxidante oxida a otra sustancia, pero él mismo se reduce. En las pilas, la oxidación se produce siempre en el ánodo, que es el polo positivo, y la reducción en el cátodo, que es el polo negativo. Pero lo más importante quizás es esto, y es que una reacción es espontánea si el potencial total es positivo. Cuando tengamos una reacción, bueno, pues ponemos de la sustancia que se reduce su potencial de reducción y de la sustancia que se oxida el potencial de oxidación, o lo que es lo mismo, el potencial de reducción, que es el que nos suelen dar con signo cambiado, con el signo opuesto. Sumamos los dos potenciales y el potencial total nos dice si la reacción es espontánea o no. Tiene que ser positiva para que sea espontánea. Y en la electrólisis, esta es la fórmula más importante, la que se utiliza en los problemas que nos ponen cotidianamente. La masa que se deposita es igual a la masa molar por la intensidad de corriente, por el tiempo, dividido el número de electrones transferidos y el Faraday. Algunas veces nos dan la carga que se transfieren, y por T es la carga. F el Faraday 96.500 y Z el número de electrones transferidos. Y vamos a lo último, a la química orgánica, que lo he resumido en 2 páginas. En primer lugar, la isomería. Aquí la tenéis todas. La isomería de cadena, no digo lo que significa. Yo creo que un ejemplo se ve bien. Ya digo que es un super resumen. Yo no puedo estar aquí diciendo ahora lo que es isomería de cadena o poniendo muchos ejemplos. Este es un ejemplo, el butano y el metilpropano son isómeros de cadena, porque las cadenas de carbono son diferentes en los dos casos. Evidentemente recordad lo que pone aquí en este primer renglón. Todos los isómeros tienen la misma fórmula molecular. Eso es indispensable. Isomería de posición. Cuando el grupo funcional está en carbonos diferentes. Fijaros que aquí el OH está en el carbono 1 y el OH aquí está en el carbono 2. Isomería de función. Cuando hay dos grupos funcionales diferentes. Aquí es un aldehído y aquí es una acetona. Isomería cis-trans. Aunque se da también en ciclos, se suele preguntar en alquenos. Los dos carbonos del doble enlace tienen que tener dos grupos diferentes. Fijaros, CH3 y H. Este tiene también diferentes, CH3 y H. Si están los dos iguales del mismo lado del doble enlace, es el isómero cis. Y si están del lado al contrario, uno arriba y otro abajo, isómero trans. Lo tenía que haber puesto por aquí, ¿verdad? ¿Lo ponemos? Vamos a ver. Vamos rápido, que nos perdamos mucho tiempo. Bueno, y por último, la isomería óptica la presentan aquellos compuestos que tienen un carbono quiral o asimétrico, es decir, que tengan 4 sustituyentes diferentes. Se suele indicar con un asterisco, y este es un ejemplo. Fijaros que este carbono tiene un CH3, un hidrógeno, un OH y un CH2CH3. Ese es el bután 2-ol. Y como ya os digo, tiene isomería óptica. Bueno, y vamos a lo último. Hacia arriba, y son las reacciones más importantes de la química orgánica.
Evidentemente hay más de las que caen normalmente, pero bueno, aquí tenéis todas las que han caído en los últimos años digo en 10 o 15 años, en la selectividad de química. La combustión, la halogenación de un alcano, la adición de hidrógeno a un alqueno, la adición de agua a un alqueno, que sigue la regla de Markovnikov. Bueno, recordaros solamente que la regla de Markovnikov dice que de los dos carbonos, el que tenga más hidrógeno es el que adiciona el hidrógeno. El OH se adiciona al otro carbono. Adición de halogenuros de hidrógeno a alqueno, adición de halógeno a alqueno, adición de hidrógeno a alquino, adición de hidrógeno a alquino. Si es con un catalizador normal se adicionan dos moléculas, si es con un catalizador desactivado se adiciona solo una molécula. Aquí de nuevo tenemos un alquino que adiciona ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, la nitración del benceno, la cloración del benceno, la sustitución de un halógeno por iones hidroxilo, que compite con la eliminación de bromuro de hidrógeno en presencia de KOH. Normalmente os van a decir si se produce la reacción de sustitución o eliminación. Los alcoholes con ácido sulfúrico y calor lo que hacen es deshidratarse y formarse un doble enlace. Se obtiene el más sustituido siguiendo la regla de Zaitsev. Sustitución de los alcoholes por un halógeno. La combustión, que me he colgado porque está aquí y está aquí. Bueno, pues en dos sitios. Aquí me falta otra cosilla. Una flecha que la ponemos de inmediato. Esta es la combustión, como decíamos, y esta, aquí me falta una cosa. Pero necesito poder ponerlo grande. Es que intenté ponerlo. Unas sustancias que fueran más cortas y se me olvidó. Bueno. Hola. Bueno, el ácido, el alcohol, éster más agua. Aquí he puesto el ácido acético, el metanol y se produce el etanoato de metilo. Y por último la formación de una amida. Un ácido más amoníaco, la amida correspondiente. Bueno, esto al final queda un poco churro, pero bueno, perdonad. Y yo creo que con esto tenéis un súper resumen de la química de segundo de bachillerato. Pero evidentemente ya digo que lo importante es comprender las cosas. Esto es para tener un recordatorio rápido, bueno, pues en 5 minutos, 15 minutos, una cosa así. Pues nada más y hasta luego.